Bueno, buenas tardes acá en Argentina para todos y para todas. Muchas gracias por estar. Hoy estamos con Alberto Valverde. Te doy la bienvenida. Te conozco ahora Hola, por primera vez. Un placer para mí desde acá. muchas gracias. Estamos en el segundo encuentro de este seminario de interfaces tecnológicas corporales. El otro día estuvimos con María Castellanos y nos toca el encuentro con Alberto, así que los voy a dejar con él para que disfruten. Gracias. Todo tuyo, Vale, Alberto. gracias. Bienvenidos a todos y a todas. Y nada, yo voy a continuar un poco con la conversación que teníais con María. Vamos a revisar un poco todos los proyectos y os voy a contar la perspectiva diferente, ¿no? Para ello vamos a compartir la aplicación. Aquí está. No sé, ¿se está viendo bien? Perfecto, sí. Vale, perfecto. Pues nada, María y yo trabajamos, ya llevamos trabajando unos 12 años y trabajamos en la intersección de cuerpo y máquina y exploramos también todo este tipo de cosas, ¿no? Vale, como explicó María, no quiero repetirme. eh, oh, aquí está. Desde las webs nuestras podéis consultarlo todo. Esta es la web de U513, pero si no habéis entrado a investigarnos, podéis visitar nuestras otras webs, que son la de avalverde.net, que todas están enlazadas, podéis buscarlas, donde yo tengo otro tipo de proyectos independientes a, a lo que es UH y a la página web de María Castellanos, aquí, María Castellanos, que tiene otros proyectos diferentes, mucho más que tienen que ver con el cuerpo y mis trabajos más que tienen que ver con el caos. Y en conjunto juntamos todo eso y creamos UH513, que es un poco una disciplina completamente distinta que surge de la sinergia de los dos, ¿no? Aquí, bien, lo que voy a contaros ahora es un poco resumen de qué herramientas usamos nosotros, qué usamos para hacer toda la producción que hacemos. Nos limitamos a una serie de cosas que son las que conocemos y las que vamos aprendiendo, y este es nuestro mapa de producción digital. Tanto en máquinas, trabajamos con CNCs, con láser, con impresión 3D, con electrónica, sensores, actuadores y procesadores, procesadores. Y en programas trabajamos mucho con programas Blender, Mixer, SketchUp, DaVinci, Cura, Inkscape o Illustrator. Y códigos de programación, Processing, PHP, JavaScript, Python y Arduino, ¿no? Vamos a entrar un poquito en detalles de esto y vamos viendo con detenimiento algunas partes. Eh, no sé si conocéis las CNCs, son máquinas que son capaces de hacer cualquier cosa a través del corte con una eh, fresa, que se llama, un usillo, y es capaz de hacer cualquier cosa, ¿no? Trabajamos con estas herramientas porque nos permiten crear cualquier cosa en plano, ¿de acuerdo? Supongo que conoceréis este tipo de herramientas. No la usamos mucho, yo tenía una y la dejamos de usar porque meten muchísimo ruido y son muy sucias, ¿no? Necesitas un espacio muy especial para ellas, ¿no? Pero te da una forma de trabajar muy interesante. La siguiente es el láser, que es la que más usamos porque es más fácil de acceder a ellas. En los FabLab te dejan, es más segura a la hora de trabajarlas y puedes hacer cualquier cosa por corte. Corte de láser, cortas cualquier cosa. Desde como habéis visto los ejemplos que puso María, en cuero, plásticos, cualquier cosa. Y sobre todo que es bastante más limpio. Limpio entre comillas, porque también es sucia, pero es más limpio a la hora de trabajar con ello. Y lo fantástico que es que también puedes cortar materiales duros, ¿no? El metal y trabajar con metales. Como veis, todo se trabaja en plano, son como fichas, como un puzzle de fichas pequeñas, con lo cual eh, te obliga a pensar en las tres dimensiones de una forma muy rara, ¿no? Diseñas todo, cuando nosotros diseñamos las cosas que vemos en nuestra mente como un volumen, está formado luego descompuesto en piezas planas
y decidimos si lo vamos a cortar con láser, si lo vamos a hacer en fresadora o cómo lo vamos a hacer, depende del acabado que queramos, pero al final lo que tenemos que es una idea de cómo montarlo luego después en 3 dimensiones, ¿no? Y este es un ejemplo de, bueno, de unas piezas que diseñé, todas para cortar el láser, de un mismo grosor, y diseñas elementos completamente en volumen, pero deformentados en piezas pequeñas. No te planteas hacer estas cosas en una fresadora de 3D, porque serían precios prohibitivos. Esto se hace mucho más fácil, mucho más rápido haciendo bloques. Y luego llegamos al mundo de las impresoras 3D, que más o menos conoceréis, supongo, y hay las típicas comerciales, y estas son las baratitas chinas que te puedes comprar y empezar a trabajar con ellas, ¿no? El mundo de la impresora 3D te lo venden maravilloso y fantástico. Cómprate una impresora en tu casa y vas a tener una bonita pieza de decoración, porque da muchísimos problemas. Actualmente la impresión 3D da muchísimos problemas. Y después, si quieres hacer algún tipo de piezas un poquito más grandes, te tienes que ir a impresoras más grandes. Y entonces ahí están los problemas. Los problemas sobre todo en precios. Se disparan los precios de esta impresora, que es una Lego, cuesta 200 euros y te pasarías a 6.000, a 8.000, a 9.000, ¿no? Y puedes irte a impresoras gigantes para imprimir muebles o imprimir cualquier cosa. Esta no es nuestra, nosotros no diseñamos tan grandes, aunque a lo mejor sí. Pero estas son las impresoras como inmensas industriales que te permiten imprimir cosas enormes. Entonces, acceder a esto es imposible. No, el mercado está muy limitado en este tipo de impresoras, ¿no? Y el coste que tendría sería tremendo. Entonces, como nosotros trabajamos con piezas muy grandes, decidimos aprender a hacer impresoras 3D y fabricar nuestras propias impresoras 3D. Descubres que no es tan difícil. Si sabes un poquito de cosas de electrónica, no es tan difícil porque tienes todos los tutoriales en Internet, todo el software por Internet, y todas las partes las puedes comprar. Incluso no hace falta irte a China, te vas a Amazon y lo compras todo. O te vas a China o cualquier almacén de estos y tienes todas las piezas que necesitas. Y solo tienes que diseñártela. Te diseñas tu propia impresora y te la vas funcionando. Una vez que tienes una y te la compras y dices, ¡hala, qué chula! Luego solo tienes que repicarla, pero más grande. Estirar los tubos. Realmente lo que tienes que es estirar los tubos y estirar las gomas. Una vez que haces eso, ya está. Entonces, de repente te planteas, ¿por qué cobran tanto por una impresora más grande? Si solamente hay que estirar las cosas, porque literalmente solo hay que estirar las cosas. Nosotros hicimos la impresora del torso humano y la estiramos al máximo que podíamos estirarla. Y esta es una impresora de un 80 de impresión por 80 de altura por 80 de ancho, centímetros, para imprimir cosas enormes. Y costó unos 1.500 euros fabricarla. Por supuesto, está hecho todo con cortadora láser. Cortamos, diseñamos todas las piezas y la cortamos, imprime. El problema no es imprimir, sino todos los problemas que tiene la impresión 3D, que es la que al final siempre da problemas, ¿no? Bien, desde las máquinas, la electrónica, usamos muchísimos sensores porque nosotros medimos mucho el espacio, todo tipo de sensores, desde ambientales a de proximidad, láseres, todo tipo de sensores. Hay en un mercado enorme de sensores, muy baratos, muy accesibles, para medir lo que quieras, desde el infrarrojo, el ultravioleta, distancia con láser, hacer mapas, GPS, de todo. Solamente hay que hacerse con ellos, ¿no? Y a un precio realmente ridículo. Un sensor de humedad y temperatura, por ejemplo, está en 3 euros. Cosas así, ¿no? Entonces, nosotros tenemos varios sitios donde encontrar, que son AliExpress, por supuesto. Allí encuentras de todo. Y lo que buscamos siempre es sensores que ya haya una documentación sobre ellos en Internet, para no tener que estar perdiendo el tiempo en aprender cómo funciona un sensor determinado, ¿no? Ya los compramos con la electrónica incorporada, que solamente hay que enchufarla al procesador y listo, ¿no? Y te baja la librería y listo. Entonces, eso hace que sea todo esto mucho más fácil y más rápido a la hora de producir cosas. Los actuadores son todas esas cosas que provocan una respuesta, ya sean
LED, ya sean motores, ya sean servomotores, pantallas, displays de puntos, todo tipo de cosas que lo que hacen es crear una respuesta. Nosotros usamos muchos servomotores, que son esas cositas azules que están ahí arriba, que te permiten mover objetos, mover cosas de una forma muy controlada, la posición exacta, ¿no? Giran 180 grados y puedes regularlo como tú te dé la gana, ¿no? Entonces, para hacer cosas que se mueven, los erizos que enseñó María el otro día y se movían, pues están movidos por servomotores. Los hay de todos los tamaños y de todos los precios, desde 3 euros a 500 euros. Depende de la aplicación que vas a hacer, ¿no? Y todo eso es igual, se conecta todo al mundo del procesador. Entramos en el mundo del procesador. El procesador que usamos nosotros está basado sobre todo en Arduino, porque hasta hace poco los procesadores llevan años y años existiendo. Lo que pasa es que a alguien se le ocurrió, por fin, hacerlo para gente que no tenga mucha idea de nada. Solamente que tenga un ordenador y sepa manejar el ordenador. De repente se abrió las puertas de poder programar un procesador, porque antes era una cosa relativamente complicadísima. Vamos. Y implementar luego la electrónica que hacía falta alrededor del procesador era más difícil todavía. Aquí lo juntaron todo, hicieron un programa que va dentro del propio procesador y hace que todas las funciones, todo lo que tú le digas al procesador, sea mucho más fácil de trabajar. Con lo cual nosotros podemos producir muy rápido porque no tenemos que aprender a usar las cosas cada vez que tenemos que implementar un proyecto, ¿no? La plataforma Arduino podéis investigarla, si no la conocéis, supongo que la conocéis ya todos. Es muy potente y hay muchísima documentación y hay muchísimas librerías y muchas cosas hechas que te permiten ir muy rápido a la hora de producir tus proyectos. Quiero hacer esto y esto, investigas un poco por internet y de repente te encuentras que ya está hecho muchas de las cosas y solo tienes que juntarlas, ¿no? La familia de Arduino es enorme, lo que pasa es que ha sido desbancada ahora mismo por otros procesadores. Para que quede claro para la gente que no esté muy metida en esto, un procesador es un ordenador. Un ordenador que no necesita una pantalla para funcionar. Tú le das una serie de instrucciones y las repite tantas veces como quieras y puedes meterle sensores para que midan y hagan ciertas cosas y después den una respuesta con un actuador. Entonces, nuevamente tenemos un Arduino o un procesador de este tipo, le enchufamos los sensores, le decimos cuando recibas no sé qué, recibas no sé cuánto, pues activas esto o activas esta cosa, ¿no? Y es lo que hacemos. Metes señales y sacas señales, ya sean motores, ya sean servomotores, y el mundo ya está hecho. Ya hay todo tipo de cositas para conectarlas y ir todo muy rapidito, ¿no? Como digo, Arduino se está desbancando por otras cosas. De repente surgió la necesidad de conectar estas cosas a Internet. Y entonces sacaron una pequeña aparatito, que es ese que está ahí al lado azul, que tiene una cosa como una serpientita metálica. Es un módulo Wi-Fi que se enchufaba al Arduino, pero de repente descubrieron que esa unidad Wi-Fi tenía más capacidad, más memoria y más velocidad de procesamiento que el propio Arduino. Y ya con ese módulo Wi-Fi podías hacerlo todo. Y sacaron los ESP. No sé si habéis conocido el mundo ESP, pero ahora está revolucionando e incluso Arduino se está sumando a ese tipo de cosas, ¿no? El ESP es un módulo Wi-Fi que le han metido un programa para que sea compatible con Arduino, compatible con los programas y las librerías de Arduino, con lo cual se programa exactamente lo mismo, pero con un incremento de memoria a lo bestia, conectividad Wi-Fi e incluso hay algunos con conectividad Bluetooth. Este es el ESP8266, es un tipo de modelo que hay y se programa de una forma determinada. Este es un modelo que es el que me gusta a mí usar porque está muy simplificado y es muy fácil de usar y es el que usamos mucho en muchos proyectos que necesitamos conectividad pero no necesitamos muchas funciones. Pero los hay de todo tipo. Si buscáis en internet, bueno, hay miles de modelos de estos. Y es eso, es un modelo Wi-Fi que de repente le metieron el programa para que sea compatible con las librerías de Arduino y la programación de Arduino. Entonces, un programa que te funciona en un Arduino, te funciona en estos, pero a la vez tienes la posibilidad de Wi-Fi. Este es el SP32. Bueno, aquí tenemos el SP
8266 y el SP32, que es el siguiente modelo, que es el que ahora estamos usando mucho. Concretamente este modelo, que es el Mini, porque le quitan patas y entonces es mucho más fiable. Y es un procesador súper rápido y conectable a Internet. Entonces nosotros le metemos lo que queremos que haga, se conecta a Internet y manda los datos a los servidores o lo que sea, ¿no? Hay muchos SP32. Lo que pasa es que de nuestras pruebas vienen unos enormes con montones de patas que luego no puedes usar si te conectas a Internet y eso no te lo dice nadie. Y de repente descubres que tú habías hecho un diseño que usabas muchas patitas de estas, muchos agujeritos de estos para conectar cosas y de repente no te funciona nada porque al conectar por Internet deja de funcionar todo, ¿no? Y entonces descubres en un blog por ahí que te dicen, no puedes usar eso. Y tú, mira, buena hora, me dices eso, ¿no? Si buscáis SP32, hay montones de ellos y esto evoluciona constantemente, ¿no? Hoy aparecen unos, mañana desaparecen, aparecen otros nuevos. Hay de todo tipo. Los hay con cámara, los hay con inteligencia artificial, los hay con lo que quieras, ¿no? Y este es el mundo de lo que nosotros usamos de procesador. Después tenemos las misteriosas Pi, las Raspberry Pi. Las usamos porque no tenemos más remedio, pero yo personalmente las odio porque son muy bonitas, son literalmente ordenadores, no como un SP32 que le metes un programa. Esto trae su propio sistema operativo, que es basado en Linux, y le puedes poner una pantalla, un teclado, un ratón y cosas USB. Y al hacer todo eso, lo que haces es que vaya fatal. Se cuelgue, no haga lo que tenga que hacer y empieza a dar fallos. Pero le gusta mucho a la gente porque es un ordenador y puedes hacer programas mucho más complejos, trabajar con otros lenguajes como Python y Processing y muchas más cosas. Y es un ordenador. De hecho, se usa en oficinas para hacer procesador de textos y cosas así, ¿no? Pero es poco fiable a la hora de tener una instalación que funcione 24 horas al día y 365 días a la semana. No, esto es para momentos y que lo tengas que reiniciar cada 2 por 3 porque se te cuelga, ¿no? Se te cuelga el sistema, porque usa el sistema operativo. Vale, Raspberry Pi también sacó los pequeñitos chiquititos. Este es el Tiny, que es enano, 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 es como 1 euro de tamaño. Es súper enano y yo lo he comprado, lo he probado y es alucinante. Lleva un chip de Raspberry Pi, una potencia de procesado, pero no lleva sistema operativo. Entonces tú lo programas como si fuese un Arduino. De hecho, lo puedes enchufar al programa de Arduino, aunque no es nada fácil hacer eso. ¿Vale? Entonces estamos hablando de cosas raras. La Raspberry Pi necesita meterle un sistema operativo, viene vacía, entonces le tienes que meter una tarjeta de memoria y a meter la tarjeta de memoria tienes que meter un sistema operativo. Y cuando quieres hacer algo, como un gesto tan sencillo como quitar el salvapantallas que viene por defecto activado para que no se te apague la pantalla, tienes que teclear un montón de códigos, entrar en unos archivos escondidos que están por ahí, teclear en la línea no sé qué comando. Tú dices, pero por favor, ¿por qué han hecho esto? Por eso lo odio, ¿no? ¿Por qué han hecho esto tan chulo y luego lo hacen así? Bueno, cosas mías, ¿no? Y estos pequeñitos están yéndose mucho también a la parte de Internet, ¿no? De buscar conectividad y cosas de esas. Pero, bueno, estos son súper enanos, de bajo consumo y alta potencia. Bueno, hablo muy rápido, ¿verdad? Así hay más tiempo para preguntas. Bien, esto en cuanto a la electrónica. Por supuesto, usamos ordenadores, tanto PC como Mac, pero bueno, esos los usamos como herramientas, ¿no? Una de las cosas que usamos mucho son Mac, porque son más fiables y más fáciles para nosotros. Y luego podemos montar un servidor de Internet para todos nuestros proyectos de una forma muy sencilla y muy rápida también, ¿no? Y porque estamos acostumbrados a ello. Entonces, pero cualquiera que tenga un PC, pues es lo mismo. Windows te permite hacer también todo igual. En cuanto a programas, nosotros usamos, sobre todo, solemos usar libre, porque los proyectos son esporádicos y entonces pagar una licencia y luego no usar el programa es como un poco doloroso para nosotros. Entonces usamos programas libres, ¿no? Sobre todo usamos programas de 3D y de diseño. Entonces hay suficientes programas maravillosos libres que funcionan genial. Y luego hay otros maravillosos que son de pago con sus licencias que son también fantásticos y maravillosos, pero uno de mis grandes problemas es que yo aprendo un programa, lo manejo y como lo deje de usar 3 meses, me he olvidado de cómo se maneja, como si no lo hubiese visto nunca, ¿no? Tengo que volver a aprenderlo todo.
Entonces, tener una licencia y que me caduque me da mucha rabia. Entonces, uso programas libres. Para empezar, usamos en programas de 3D el famoso Blender. Quien no lo conozca, que lo conozca, porque es el programa profesional libre para hacer películas de 3D o hacer lo que quieras en 3D. Y nosotros lo usamos, la parte, yo lo uso para hacer modelado, parte de modelado porque tiene bastantes herramientas interesantes. Y luego, sobre todo, renders realistas para presentar los proyectos, para ver cómo va a quedar la instalación que estamos haciendo. Es una herramienta muy potente para ver en una sala cómo va a quedar tu obra o cómo va a quedar la instalación que estás haciendo, ¿no? Y dimensionarla. Y esto es uno de los sensores que hicimos hace poco para el proyecto que estamos ahora metidos. Y yo quería ver cómo se veía y simplemente te permite crear unos renders 3D muy chulos y muy potentes. El Mesh Mixer, si no lo conocéis, bajarlo ya porque es un software que tiende a desaparecer. Son herramientas que se usan muy potentes, que ya para Mac ha desaparecido. Tienes que buscarte la vida por ahí para buscarlo. En PC sigue existiendo, pero son de esos programas que desaparecen porque de repente se dan cuenta que todo el mundo lo usa y no paga el auténtico. El auténtico es el, oh, el ZBrush, que es la versión potente de este, pero que es el mismo. Y esta es la versión pequeñita, que lo que te permite es crear, sobre todo se usa mucho para analizar objetos y te dicen cuáles son los problemas, pero realmente es súper fácil de manejar una vez que tiene unos tutoriales y te deja hacer de todo lo que te dé la gana. Y trabajas con mallas muy complejas, de millones y millones de triángulos. Yo he trabajado con 80 millones de triángulos tranquilamente en mi Mac y te permite hacer cualquier cosa. Y luego, por supuesto, esto lo puedes exportar para impresión o llevarlo para Blender para hacer renderizado. Y es una herramienta súper potente que también lo puedes hacer en Blender, pero Blender es como, no sé, tienes que dedicar un año de tu vida a aprenderlo y esto con que dediques una semana, comparación, te llega, ¿no? Es una herramienta que yo uso muchísimo, pero también está limitado, ¿no? Si vais al pagáis la licencia de ZBrush, wow, maravilloso, y es lo mismo. Pasa que es muy potente. Buscáis esas dos herramientas, pero esta es gratuita. Y sobre todo lo que tiene es que te permite cortar un modelo para imprimirlo en dos partes, en tres partes, para hacer moldes. Nosotros lo usamos mucho para coger una figura y hacer el vaciado y hacer el molde. Eh, tengo un tutorial por ahí de cómo hacer moldes con Mixer porque es fantástico. Tienes tu figura, le haces el contramolde y la cortas y la imprimes. Entonces es genial. Y es una herramienta muy rápida. Si lo quiero hacer eso con Blender, me puedo morir de esto, ¿no? Y es muy potente. El famoso SketchUp, no sé si lo habéis manejado, nos permite crear objetos muy simples, porque si traes un modelo de Mixer aquí se muere el programa, muy simples, pero trabajas a tamaños grandes, a tamaños reales. Puedes crear una habitación. Por ejemplo, yo lo uso para crear el espacio de exposición y ver cómo va a encajar la obra dentro. Y entonces hago renders para ver cómo va a quedar, si me gusta más esta posición o la otra posición, o para diseñar impresoras 3D, o para diseñar cualquier tipo de piezas. Y después me las llevo a Mixer y las suavizo y les hago un montón de cosas. Y después las puedo imprimir, ¿no? Pero la base estructural es esta porque me deja meter muchas reglas, dar medidas exactas, ¿no? También puedes usar un software si te interesa este tipo y te vas a dedicar a ello o te gusta mucho aprender este tipo de cosas, el Fusion 360. Es la versión que une el Mesh Mixer y este programa. Pero bueno, este es un programa muy sencillito y facilito y aún puedes encontrar por internet la versión descargable, porque hasta ahora es con licencia que tienes que es online, pero aún sigue encontrando por ahí de la propia casa las descargables, ¿no? Un gran desconocido, el DaVinci Resolve, no lo conoce nadie, no sé por qué, y es una herramienta de vídeo, de edición de vídeo profesional súper potente. Más potente que el Premiere y más potente que cualquiera de estos programas. De hecho, ese es el programa que copian la gente cuando quiere hacer algo. Es gratuito, lo único que la versión gratuita te quitan los filtros y tratamiento con vídeos en RAW.
pero nada más. La edición de vídeo te sigue funcionando perfectamente. Lo único que no tienes es un montón de filtros que son interesantes, nada más, ¿no? Y es un editor de vídeo súper potente, de multipista, tiene unas herramientas de color alucinantes, de etalonaje, que te permiten dar las ambientaciones que te dé la gana. Hay un montón de gente que trabaja que te regala los perfiles para que se lo metas y haga lo que quieras. Y es gratuito, ¿vale? No os confundáis, pues, la licencia son 380 euros, pero la versión gratuita funciona muy bien. Luego es para siempre, una vez que has comprado uno o te compras una cámara de Blackmagic, que ellos venden cámaras y lo que hacen tienen su propio software. Si te compras una cámara de Blackmagic, ya directamente te regalan el software para toda la vida, con lo cual una vez que tienen licencia van actualizando y haciendo nuevas cosas. Y aquí tiene una herramienta que es fantástico, que yo no uso porque es muy, muy complicada de manejar, que es una herramienta que es igual para hacer efectos, que es igual que el After Effects, incluso más potente que el After Effects, no sé si lo conocéis, es para hacer efectos especiales, pues lo tiene incluido. Bueno, el Cura, no sé si lo conocéis, es un software de Ultimaker que es el que prepara los objetos para impresión. Simplemente es el que manda los objetos a la hora de imprimir. Con este software es muy completo, muy fácil de usar y tiene cientos y miles de parámetros. Cuando, no sé si viste, alguien trae por ahí una impresora, pero una impresora 3D, pero no hay impresora mala. Es simplemente que no has configurado bien el software de impresión, porque te puede salir un churro, pero es culpa tuya, no es de la impresora. La impresora nunca es mala. He descubierto eso. Entonces, jugando con todos los parámetros, temperatura, bla, 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 consigues. Por eso la impresión 3D no es nada fácil, aunque te dicen, es muy fácil, solo te sale el modelo y ya está, y das a imprimir. Luego no te sale nada. Te sale un churro o una bobina de hilo, que es lo más bonito que salir. Bien. Después, para no enrollarme con esta cosa rara, como un curso de cosas raras, todo eso se combina con lenguajes de programación, el lenguaje de Arduino, que es parecido al lenguaje C para programar los procesadores, que necesitas aprender a programar. Processing, que es Java, es lenguaje Java, pero te permite, está muy diseñado para hacer cosas visuales y yo lo uso para todo. Tiene un módulo de 3D súper potente y puedes hacer renders 3D y procesar cualquier cosa, incluso te lo puedes exportar en formato vídeo, lo que sale en pantalla, con lo cual es fantástico y programas lo que te dé la gana. En lenguaje de servidores, PHP, yo trabajo muchísimo con PHP porque es para hacer las páginas web, incluso para calcular. Quiero modificar un audio y lo hago con PHP. Es más fácil programar algunos lenguajes. JavaScript para hacer todo lo que es la presentación de las páginas web. Y ahora estamos aprendiendo y usando Python para inteligencia artificial, que es el lenguaje supuestamente potente porque hay muchas librerías ya hechas para inteligencia artificial. Todo esto es lenguajes de programación, cada uno en su plataforma, y yo las combino todas como me convenga en cada momento. No soy un purista, lo hago yo todo en pie, no, yo voy saltando uno a otro y de hecho cada cosa tiene sus procesos y sus ventajas, ¿no? Bien, entramos en materia interesante. Todas esas son las herramientas que usamos. Entonces, cuando yo empiezo a hablar aquí Blender, no sé qué, Mixer, no sé cuánto, pues ya más o menos tenéis una idea de lo que estoy hablando, ¿no? Por ejemplo, María ha ofrecido ya todas estas imágenes, pero voy a hablar un poco más de ellas. Esta es la primera impresora 3D que me compré, que es una Prusa TBQ. Me costó un montón montarla y ponerla en marcha, y cuando conseguí ponerla en marcha, descubrí un mundo maravilloso de diseño de lo que me diese la gana y poder imprimirlo. Y otro mundo maravilloso de voy a construirme yo la mía propia, ¿no? Las cortadoras láser para cortar de las piezas de cuero, probamos un montón de materiales y al final el cuero es un material que se corta genial y no queda residuo, porque probamos gomas y siliconas y generaban tanta ceniza asquerosa que te dejaba como la tocabas, se metían los dedos en la piel y no te salía, parecía un tatuaje, ¿no?
Entonces son materiales que pruebas en las máquinas y los técnicos de las máquinas se acuerdan de ti toda la vida, porque le dejaste la máquina hecha una mierda, llena de un polvito fino grisáceo que no salía por ningún lado, y entonces te dicen, por favor, nunca más. Combinando todas estas cosas con estas piezas están diseñadas en Illustrator, que es el software de Comuniscape, que es vectorial, a trabajar con formas planas vectoriales, y después las puedes llevar a SketchUp y levantarlas y hacer los volúmenes en 3D, ¿no? Estas piezas son en SketchUp y las piezas de cuero están hechas en Illustrator. La ventaja de todos estos programas es que trabajas con medidas reales. Es como usar AutoCAD, ¿no? Conozca el AutoCAD, pues no. Usamos estos sensores y los ponemos y hacíamos estas piezas y diseñamos las piezas para conectarlas. En este momento estábamos trabajando con estos nuevos sensores y haciendo pruebas y lo hacíamos así, luego soldábamos cablecitos. Tú abres esta bola y está lleno de cables, por todo lleno de cables que se conectan unos con otros y entonces los fallos son terribles porque cuando falla algo se quema. Uno de los problemas de estas cosas es que como te equivocas en un solo cable, hay una cosita que hace y echa un humito y se acabó. Ya lo puedes tirar a la basura. Es horrible. Y dices, pero ¿por qué no me fijé en que este cable no es el que tenía que ir aquí? Y entonces, bueno, yo he quemado muchos componentes de estos, incluso Arduinos, hay un Arduino que es carísimo que se llama Arduino Yum, y me equivoqué en un puñetero cablecito y hizo pss, y se quemó. 80 euros a la basura en un momentito. Te descuistas y ¡pum! Entonces, bueno, pues al final, más tarde empezamos a hacer otras cosas, otra forma de integrar las cosas, ¿no? Aquí estaba aprendiendo a imprimir y entonces esta impresión no es tanta calidad porque aún no conocía muy bien el software de impresión y aquí se ven que hay unas mallas, unas líneas, que esas líneas no tenían que estar ahí y sin embargo están ahí. Ahora ya sé que no deberían estar ahí, pero ahora están ahí y le digo, ahí va, eso está muy mal, impreso. Pero le sacamos partido en ese momento. Esta es la escultura que hicimos para hacer el vestido y todo cortado con láser, cuero. El cuero es fantástico es fantástico para trabajar con láser. Maravilloso. Y nada, aquí luego si tenéis preguntas, al final hablamos de ello. Aquí contaros nada más que eso, que diseñamos todo esto y jugábamos con las transparencias y estos son unos LED maravillosos, RGB, que son digitales, o sea, tú le mandas información, el Arduino se comunica fantástico con ellos y puedes tener hasta 500 LED, o sea, que puedes crear realmente una pequeña pantalla. De hecho, te venden ya pequeñas pantallas así de LED súper luminosos. Eh, y puedes programarlos con un Arduino y que dibuje lo que quieras. Aquí están independientes, ¿no? Porque son digitales, no tienes que encender el rojo, ni el azul, ni el verde, no. Tú le das información digital, hay una librería fantástica, maravillosa, tú no tienes que saber cómo se hace. Tú le dices tal color para tal LED, tal color para tal LED y lo hace. No tienes que hacer nada más. Este es el conjunto visto y los cables y jugábamos con este material, que este material es PLA, usamos mucho PLA porque es biodegradable y es el menos tóxico de todos los que hay, de hecho no es tóxico al imprimir, con el cual los demás es muy tóxico, pero y es muy fácil de imprimir, se imprime muy bien, no hace falta tener la sala especial ni nada, ¿no? Otros materiales son muy complicados de imprimir y este es transparente y da una textura genial para meter luces dentro de él y crear texturas, ¿no? Lo usamos mucho para hacer las transparencias, ¿no? Estos son los recorridos que hicimos con los GPS. Esto está hecho todo, igual que tenéis sensores, también tenéis un GPS que le podéis enchufar al Arduino y recibir datos de posición de coordenadas en el Arduino y podéis hacer lo que queráis con ellas. O las mandáis a internet o las podéis guardar en una SD, una memoria y en este caso guardábamos todos los datos en una memoria y luego los volcábamos a nuestra propia plataforma. Con JavaScript y PHP podéis procesar y visualizar toda la información y programarla como quieras, ¿no? Este proyecto de la capa aquí fue todo un reto. Como siempre nos enfrentamos tienes como, sales una carrera, todos los proyectos son como una carrera porque tienes una fecha de finalización y esa fecha de finalización no suele ser movible porque es el día que inauguras.
Entonces tienes que corriendo, corriendo, diseñar las cosas. Y uno de los problemas de hacer esta escafandra tan chula no era la madera, ni qué material, ni los motores, sino cómo hacer que se enganchasen las laminitas y cuando tirasen, tirasen unas de otras y cuando se recogiesen, tirasen. Entonces diseñé esa piececita de ahí arriba, que se ve ahí en la parte de arriba, una piececita en la escafandra, que es la que se encarga de hacer todo eso. Y eso fue el mayor logro, no sé cómo lo conseguí, yo mismo me sorprendo de haberlo conseguido, y es la piececita que se encarga de hacer que todas las capitas lleguen a un límite y tiran de él la siguiente y tira la siguiente, y cuando recoge, recoge pum, y empuja la siguiente, ¿no? Entonces la primera lámina es la que está motorizada, las demás simplemente se mueven. Si visteis el vídeo la otra vez, tiran de ellas y las empuja. Y esta escafandra no hubiese sido posible si no hubiese existido esa. Probé cuerdas, de todo tipo de cosas, y al final esa piececita nos salvó el proyecto. Fantástico, ¿no? Nada, tiene una pantalla y los datos se mandan a internet, lo cual tiene un módulo wifi. Usamos un Arduino muy complicado que se llama el Arduino Jung, y para hacer las cosas fuera, lo que hacíamos era ir con el móvil y se conectaba con el móvil directamente como modem, ¿no? Y mandaba los datos a un servidor y el servidor se guardan todos los datos, nosotros hacemos las páginas para gestionar los datos y luego visualizarlos, ¿no? Podemos visualizarlos a tiempo real o recrear la cosa, ¿no? Esta es la experiencia que hicimos, y aquí está yo sacando fotos, y aparte yo llevaba el móvil para hacer el router, el de router, que si yo me alejaba esto dejaba de funcionar, ¿no? Y es el que transmitía. Aquí se ven las laminitas de plástico, cómo van enganchándose para que tiren, y este es el mayor, esta escafandra, el logro es este, ¿no? El mayor logro que tiene. Nos gustaba esta estética de pieza hecha de retales y de cosas así, cables colgando y cosas así, porque era como muy, una obra como muy agresiva, ¿no? Queríamos recargar cómo el medio ambiente te agrede y cómo sentirlo, ¿no? Y la obra expresaba también esa parte, ¿no? Esto es la visualización de los datos a tiempo real, las emociones que iba María señalando, los datos ambientales y las coordenadas GPS del recorrido que se va haciendo, ¿no? Todo esto con unos sensores, igual, unos Arduinos, reciben toda la información y los mandan por internet a un servidor donde se recogen con PHP, y luego esto está hecho con JavaScript y HTML para visualizar todo, ¿no? Yo no suelo usar ningún módulo de este tipo de módulos para hacer página web. Yo las suelo programar todas desde cero, desde el diseño, hago el diseño en Illustrator para ver cómo quiero que sean las cosas, y luego todo se programa. No uso ninguna librería ni nada porque suelen hacer que pesen mucho todo el proyecto y tengo que aprender cosas nuevas, y es más fácil, como yo sé programar, pues lo hago yo. Me lleva más tiempo, eso sí, pero a mí me divierte muchísimo programar, es como un pasatiempo. Me dedico a programar cosas, para hacer cosas, y es súper divertido. Bien, cambiamos de proyecto, vamos a Clorofila 3.0. Esto fue un hito en nuestro desarrollo de proyectos porque queríamos trabajar con plantas y ver otros artistas que hacían cosas con plantas, y nos parecía súper interesante trabajar con plantas, con otros seres, ¿no? Ver qué estaba pasando, pero miras por internet y todo el mundo lo usaba como objeto o un objeto. Voy a tocar el piano, si tocas la planta suena musiquita, si haces no sé qué, y dijimos, guau, pero ¿y qué sienten las plantas, no? Habíamos visto investigaciones en los años 50 de unos rusos, no los vídeos falsos, los vídeos auténticos, que hacían cosas con las plantas y se plantaban ahí, que las plantas reaccionaban al medio, y cómo las plantas eran capaces de escucharte o de saber que vas a por ellas y a quemarlas, y que saben que les vas a quemar porque ya las has quemado y todo eso. Ahora mismo hay mucha gente que está investigando sobre las plantas y hay muchísimas cosas, muchísima información sobre cómo se comportan las plantas, cómo perciben el medio y todo esto, ¿no? Pero cuando nosotros empezamos había muy poca cosa, y de casualidad desarrollamos un sensor que era capaz de medir algo de las plantas. Aún nadie sabe lo que medimos, ni nosotros tampoco, pero lo que sabemos es que medimos como unos cambios eléctricos en las plantas que dependen del medio ambiente y lo que le rodea a las plantas.
Conocemos un agente que tiene un sensor comercial que nos dijeron que era muy parecido al nuestro, incluso que eso se puede conseguir para monitorizar las plantas. Y tiene un software muy chulo y te permite hacer un poco lo que hacemos nosotros, pero nosotros es mucho más sencillito, ¿no? No nos interesa mucho medir cosas raras. Al final son 4 componentes y, por supuesto, un Arduino, que es el procesador, el que procesa todo. Y este es nuestro primer proyecto, que convertíamos los sonidos de los impulsos de la planta en sonidos. Y es a ver, un segundo, aquí, nuestro primer proyecto. Entonces, esta parte que vamos a ver ahora está en internet, porque lo tenemos publicado, pero es nuestra como nuestro... No te creo. Pues mira, te lo voy a enseñar para que me creas, ¿vale? Estos son experimentos que hicimos con las plantas. Entonces, aquí tenemos lo que nosotros hacemos, que es una curva, que es lo que leemos nosotros de la planta, un estado de vibración eléctrica de la planta. Entonces, aquí está probando, ¿no?, nuestra configuración, que tocas la planta, como hace todo el mundo, y la planta pues reacciona. Vale, esto es un touch. ¿Le has hecho un touch típico? Pues sí, en este momento es un touch y a nosotros nos interesa el toquetear la planta y que haga reacciones, porque parece un touch de la gente que hace música, ¿no? Pero aquí tenemos otro caso, que es yo le estoy soplando a la planta y al soplarle, fijaros cómo reacciona la planta inmediatamente, cambia sus vibraciones y altera su vibración. Un botánico nos dijo que lo que hacía era la hoja, cuando recibe aire, es cerrar sus poros para no perder agua. Puede ser una explicación. Aquí estoy demostrando yo que pongo la planta, la estoy tocando y que la planta no reacciona, porque nuestro sensor se puede ajustar a varios parámetros, ¿no? Pero le echo mi aliento y reacciona inmediatamente. O sea, no es mi proximidad, sino mi reacción al medio. Aquí estoy testeando que estoy moviendo el cable, porque otra cosa que me dicen, no es el cable, que te acercas y lo mueves y haces picos. Mira, aquí estoy tirando de las hojas, dándole cositas, tirando de los cables para decir, no, mira, yo tiro de los cables, toco los cables y no pasa nada. Pero si cojo las raíces, tengo una reacción alérgica a la planta. O sea, la planta reacciona como diciendo, me estás moviendo algo que no debería estar moviéndose. Y automáticamente reacciona la planta. Entonces, este es el sensor que tenemos. Entonces, nosotros lo ajustamos para saber lo que queremos medir, si el touch, si el viento, si las raíces, y a partir de ahí trabajamos con los datos para hacer las visualizaciones. Esto está en internet, lo podéis desde la cuenta de María Castellanos en Vimeo, podéis bajarlo y estudiarlo y analizarlo. Está ahí todo explicado. Y este es nuestro sensor. Una cosita chiquitita y la podemos convertir en lo que queramos. Bien, este es el vídeo de las plantas que nos vamos a pasar. Esto es un... ¿Oh? Bien, ahora os voy a poner... Hicimos un concierto donde, esto también lo tenéis el concierto entero en Vimeo, hicimos un traje, es que no puedo parar el vídeo, hicimos un traje donde María acariciaba las plantas, las tocaba y las excitaba para que hiciesen sonidos. El sonido que vais a escuchar está generado por las plantas. Simplemente los convertimos en señales MIDI, se metieron a unos teclados para generar los sonidos y los músicos solamente elegían qué sonidos querían meterle a las plantas, qué volumen, y luego encima le metían una voz o alguna repetición. Pero el sonido base son las plantas. No sé si se oye, pero los ritmos y todo lo hacen las plantas, menos la voz, por supuesto, y algún tono que mete de vez en cuando el otro músico. Pero aquí el músico está ajustando los volúmenes para meter una planta u otra planta. Y ahí metí un tono. Pero todo lo demás lo hacen las plantas. El concierto dura 20 minutos, lo podéis ver entero, y es alucinante porque el sonido no es un sonido caótico. Los ritmos los hacen las propias plantas.
Bueno, por supuesto, está todo improvisado completamente. No sabes cómo van a reaccionar las plantas en cada momento. En los ensayos nos salió una música súper chula, luego no se puede repetir, claro, se salen cosas diferentes. Y bueno, a diferentes aplicaciones lo hicimos una vez, no lo volvimos a repetir más. A mí me encantó. Lo hicimos hace 3 años para los premios Princesas de Asturias. Hubo unos músicos que se llaman de improviso y metieron la base de unas plantas que le hicimos las bases para empezar a tocar ellos como introducción y tocaban con las plantas, ¿no? Introducían las plantas y luego tocaban ellos por encima. Entonces, bueno, interesante. Una vez que tienes los datos es que puedes hacer cualquier cosa. En este caso, por ejemplo, Symbiotic Interaction es un proyecto que ya lo explicó María, pues lo que queríamos era, si las plantas te pueden dar información, ¿por qué no podemos jugar con esa información y que nos valga para algo, ¿no? Porque las plantas reaccionan. Tú estás viendo, cuando ves el sensor puesto, estás viendo y de repente pasa algo, dices, algo ha pasado, pero yo no me he enterado de lo que le ha pasado. La planta lo ha percibido, ha cambiado los ritmos y de repente tú miras alrededor y dices, ¿qué ha pasado? Porque yo no me he enterado, ¿no? Entonces, ella sabe cosas que tú no eres capaz de percibir, ¿no? Bueno, este es el proyecto y esto está hecho todo en SketchUp. Todavía no conocía el Mesh Mixer, por desgracia no conocía el Mesh Mixer, pues llego a conocerlo. Vamos, y es muy complicado hacer estas formas complejas en SketchUp. Es súper difícil porque da muchos errores y comete muchos fallos. Pero bueno, lo conseguimos hacer. Y este es el final resultado, ¿no? Como visteis en el vídeo de la semana pasada, pues de la otra vez, las bolas se podían quitar y era porque tú en casa podías tener un jardín de bolas y te ponías como a elegir qué planta te quieres llevar porque empiezas a conocerlas. Esta me va a dar reacciones mejores a la luz, esta da reacciones mejores al frío. Entonces podrías crearte un traje a medida con las plantas que te quieres llevar de paseo, ¿no? Entonces por eso es la idea de poder quitarlas y ponerlas. Las luces cambian dependiendo de lo que sienten las plantas, el sonido y lo del guante para los datos de la información, ¿no? Cómo llevar más allá las plantas y cambiar la idea de planta estática a llevártelas y compartir con ellas lo que estás haciendo, ¿no? Bueno, estos son los vestidos. Y por supuesto cuero, en este caso charol, porque el láser es maravilloso con él y es un material súper genial para hacer este tipo de cosas, ¿no? Hay que tener en cuenta que en la láser no se puede meter PVCs porque son tóxicos y corrosivos, con lo cual hay muchos materiales que no puedes meter, entonces al final empiezas a mirar, esto tiene PVC, esto también tiene plásticos muy tóxicos, y al final dices, ¿qué hago? Son materiales como se te quema una ropa, te intoxicas. Entonces el cuero es lo más interesante, ¿no? Bueno, el otro proyecto que tengo aquí es de PlantSense, que es aquí lo que queríamos era que las plantas trabajasen solas en un jardín y que moviesen sistemas robóticos, ¿no? Aquí veis cómo todos los diseños los hago en SketchUp, sobre todo para comprobar que todo encaja. Es fundamental. Cuando antes no tenía estos programas, hacías las cosas y no encajaban. ¿Pero por qué? Ahora aquí lo montas todo para ver que todo encaja y todo está perfecto y puedes darle vueltas y revisarlo antes de fabricarlo, ¿no? Y ahorras mucho tiempo y dinero. Entonces así poder comprobar todo. Eso sí, llevar un curre, hacerte todas estas piececitas, porque yo me lo curro, yo mido cada cosa con el calibre, el motor, no penséis que lo encontráis por ahí. Hay muchas cosas que sí se encuentran ya hechas, pero la mayoría de ellas las hago yo a mano, las haciendo con medidas en SketchUp y lo vas creando porque ahorras muchísimo tiempo a la hora de diseñar cosas, comprobarlas que funcionan, que encajan, ¿vale? Que no se te van a caer. Y esta es la prueba final de la impreso y que todo encajó perfectamente. Aquí lo que nos falló fue el material. El material estábamos usando un filamento malísimo, malísimo. Es otra de las cosas que hemos aprendido. Filamento malo, resultado malo. Se parte, no imprime bien, salen gotas, horrible. Y este es un filamento malo. Pero bueno, como iba para interior, tampoco teníamos mucho la idea de la estética, pero ahora conseguimos unos materiales súper buenos y muy interesantes.
no es para hacer publicidad, pero hay una cosa, se llama smartmaterial.com. Bajaros el catálogo porque os da, una de las cosas del catálogo que tienen de productos es que os dicen la dificultad de impresión de cada uno de los materiales. Y está genial como guía, porque dices, este es genial porque me vale a mí, y miras dificultad, imposible de imprimir, casi, ¿no? Y luego tienen materiales, materiales como con fibra de vidrio, con fibra de carbono para hacer súper duros, limpiadores de impresora que te limpian por dentro de la impresora, bueno, montones de filamentos, pero sobre todo que te dice la dureza, resistencia a, a corrosiones y dificultad de impresión. Y te dice a qué temperaturas, y eso lo extrapolas, tienes tu filamento de tipo tal y genial, ¿no? Así no te llevas sustos, es muy interesante. Bueno, aquí estoy viendo en Mixer el erizo hecho y el objeto 3D de SketchUp que metí dentro para ver realmente si entraba. Porque, claro, hacíamos una cosa de silicona y digo yo, ¿y entrará? Porque, claro, yo lo diseño, pero no lo tengo, hasta que no lo fabrico, no lo sé. Entonces, fabricar esto son un montón de horas y de dinero, y entonces aquí podía ver si encajaba, si tocaba o no tocaba. Y entonces es genial. Mixer te permite tener todo, muchos polígonos y trabajar muy rapidito. Y luego empezar a imprimir. Una vez que ya tienes que todo encaja en digital, te pones a imprimir como un loco, porque la impresora, cuando la tienes ajustada, imprime seguido una semana. Después de la semana deja de imprimir y te tienes que tirar como 2 o 3 días intentando averiguar por qué dejó de imprimir hasta que descubres el fallo, porque nunca es el mismo fallo, y vuelves otra vez a imprimir otra semana y así sucesivamente. Entonces, lo tenemos ya. Este es un filamento nuevo, es el de Smart Material y es muy bueno, muy duro y muy resistente y es PLA. Las patas están hechas con Blender y luego llevadas a Mixer para, para poder suavizarlas de una forma diferente. Y igual que las columnas que hay ahí, están hechas en SketchUp, luego llevadas a Blender y luego pasadas en Mixer para hacer los últimos ajustes, ¿no? Suavizados, sobre todo los suavizados. Tienes una figura y le dices suavizar. El famoso blur de las fotos, que puedes hacer un blur, pues ahí para 3D. Hacer un blur y te hace un blur y te hace un suavizado de todas las esquinas y es fantástico. Entonces lo pasas por allí, lo dejas todo suavecito y es maravilloso. Y aquí el resultado final con la electrónica. Eso es un SP32 que controlaba 3 sensores y transmite los datos por Wi-Fi al servidor. Aquí descubrimos el SP32 y funcionó bastante bien. Y esta es la electrónica montada en unas placas. Todavía aquí no hacíamos el propio circuito, ahora hacemos el circuito base, donde conectar las cosas son placas de cobre, donde, como un circuito, una placa, como un componente de estos, pues tú te lo puedes diseñar para luego enchufar todas estas cosas y vas más rápido. Ahora tengo un software para generar esto y lo mando a China y me mandan al cabo de 2 semanas, me mandan las placas ya hechas y no tengo que hacerlas. Estas placas tuve que hacer yo, hacer los agujeritos, bueno, un follón, y ahora ya no lo hago. Ya directamente porque por el precio espero 2 semanas y me lo mandan. Y es un software que se llama EASIEDA, que es muy sencillito de manejar y te haces tus diseñitos de electrónica, te haces tus propios plaquitas y es bastante más rápido, porque lo hacen todos luego en la producción, ¿no? Los tentáculos, todo impreso en 3D. Para que hagáis una idea, un tentáculo de estos tarda un día en imprimirse. Hay 10, pues 10 días imprimiendo tentáculos. Entre medias tenemos muchos fallidos. Se acaba el filamento, se atasca el extrusor, se va la luz, un montón de problemas de impresión, pero bueno. Esto es Blender para ver renderizados, para ver la calidad que va a quedar y el texturizado, que es los luces en Blender es fantástico. Tienes un foco, un panel plano de luz y es muy realista, con lo cual puedes ver cómo va a quedar. Aquí tenemos las piezas, pruebas de piezas y el traje en acabado. Todos son piezas grandes porque yo me dedico a diseñar impresoras. En cada proyecto diseño uno, llevo 17 impresoras diseñadas y aún me quedan unas cuantas más por diseñar.
porque es muy divertido. Es como mecánica, te deja la mente libre y diseñas piezas, luego te pasas la semana montándolo todo y está guay. Este es el erizo famoso. La textura que tenemos de impresión de hilos la queremos así apuesta porque podemos imprimir en alta calidad, tarda mucho más, por supuesto, y un acabado mucho más fino. Lo que pasa es que nos gusta esta textura de producción que tiene estas cosas, ¿no? No buscamos la perfección en el sentido del objeto en sí mismo, sino en la producción más digital, ¿no? Es como una cosa rara nuestra. Y estas son las columnas. Y, por ejemplo, las columnas están hechas en Blender para hacer esas curvas, ¿no? Tiene unas herramientas muy chulas de repeticiones de objetos, luego lo llevo a Mixer y digo, fusiónamelo y me lo suavizas. Y hago 2 pasos, plim, plim, y me sale una cosa perfecta. Cosa que en Blender no puedo hacer. No lo puedo hacer. Bueno, yo seguro que se puede, pero yo no sé hacerlo. Y entonces salto de un programa a otro. Pim, 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 pim. Aquí tenemos todo conectado y al final el jardín conectado eh, que funciona solo. Todas las plantas mandan la información a un ordenador, ese ordenador procesa la información y hace un mapa autoorganizado de la información. Lo podéis buscar por internet, es una cosa que tú tienes se usa mucho en imagen. Tienes un montón de puntos de colorines y él te los ordena creando como formas de colores. Y te ordena todos los mismos píxeles, adjuntando los que son azules, los que son más azules, los que son rojos, los que son más rojos. Entonces nosotros convertíamos los datos en los valores en colores, hacíamos un mapa de entrada de datos y luego el sistema los organizaba y hacía la salida a través de los robots que están ahí, que están conectados a las plantas. Entonces es un proceso muy interesante porque es un montón de puntos desorganizados de información de eso ahí, y la organizaba por colorines y no importaba qué planta fuese la que activaba porque podían haber varios valores iguales de diferentes plantas. Entonces era un experimento muy interesante y quedó una cosa muy interesante. Al final, en este proyecto se juntaron esa idea de procesar la información independiente de las plantas y, sin embargo, cuando estuvo en la laboral 4 meses puesto, los que estaban allí ya nos decían, por la mañana están muy tranquilas, por las tardes se vuelven locas las plantas, empiezan a moverse, a gritar, a quejarse y no paran. Entonces, ellos, claro, vieron esos patrones que se forman cuando las plantas están ahí tranquilamente, qué momentos son los más activos, los menos activos, de toda esta cosa. Y ahora vamos a ensayo-error del poshumano. Eso es un proyecto muy extraño porque queríamos trabajar sobre la idea de cuerpo y hibridación y demás, y a la vez trabajar intensamente con producción digital. Y luego queríamos producir las esculturas a tamaño grande y hicimos esa superimpresora maravillosa, que es esta. Yo no sabía si podía hacer la impresora, no sabía si iba a funcionar. Mi gran sorpresa fue que el primer día que la puse en marcha funcionó y dije, wow, genial. Y luego hice mis cálculos. Vale, escaneamos una persona, vamos a ver cuánto tarda en imprimir una persona. Un mes. Un mes, 24 horas. Un mes, 30 días imprimiendo una sola escultura. Imposible que esta impresora esté un mes encendida. Siempre, siempre pasa algo. Siempre. Máximo tiempo que hemos tenido en funcionamiento han sido 7 días, pero cualquier impresora, 7 días seguidas, 24 horas, hacer una pieza. Siempre pasa algo. Pasa una mosca y atasca el extrusor, se va la luz, típico, se rompe el filamento, viene las bobinas, teníamos unas bobinas de 8 kilos, unas bobinas enormes, y vienen con una bolita y no entra y rompe el filamento. Y digo, pero esta gente, pues claro, tienes que dejarlo ahí noche y día. Y teníamos una cámara y lo mirábamos todas las noches con miedo. A ver, sigue imprimiendo. A ver, no imprime, oh, no imprime. Vamos corriendo para allá y nos metíamos al laboral a las 3 de la mañana, 4 de la mañana, a pararla, porque no teníamos tiempo de producción. ¿Vale? Al final decidimos hacerlo por partes, en trocitos. Entonces, si se paró aquí, pues continuamos de aquí para arriba. Hacemos otra pieza de aquí para arriba. Iba en Memrise, cortaba la figura, la ponía a poner a la para arriba.
porque no teníamos tiempo, o sea, literalmente no teníamos días para poder volver a empezar todo de nuevo, ni kilos de filamento, kilos. Y al final está diseñada en SketchUp. Entonces aquí diseñé la impresora para ver que funcionaba y que subía y bajaba y no se tocaba con nada. Y misteriosamente después de montarla funcionó. Flipante. Y imprimimos un montón de piezas. Eso sí, a trocitos, porque la velocidad de impresión, bueno, este es el escaneo que ya visteis con María, que muchos problemas porque el escaneo es baja resolución. Voy a enseñaros esto. Em, nada, aquí la impresora, todo diseñado, todo ensamblado, todo en metacrilato, en figuras planas para luego ensamblar. Entonces, fue una obra extraña porque al día siguiente se me ocurría una forma mejor de hacer no sé qué enganche y lo volví a hacer. Y luego una forma diferente de hacer no sé qué y lo volví a hacer. Entonces, en diseño tardé un mes en diseñarla porque le iba cambiando y simplificando. Y luego le hice en madera, que es más barata, en DM. La imprimí en madera, la corté en láser en madera para ver que todo encajaba, encajó todo. Imprimía, la versión en madera funcionaba y luego la volví a hacer en metacrilato y volví a montarla en metacrilato para que quedase definitiva, ¿no? Muchas piezas se rompieron porque el metacrilato tiene una rigidez y si te pasas apretando los tornillos lo partes y muchas piezas se acabaron rotas y tuve que repetir algunas. Pero bueno, maravilloso, funcionó. Bueno, el escaneo tuvimos un montón de problemas porque tuve que escanear a partes. Entonces, muy guay, 20 minutos de escaneo por persona, chulo, ¿sí? Pero vais a ver ahora lo que realmente escaneamos. No son esas cosas, esos escáneres de 3.000 euros que haces así y escaneas maravillosamente todo el cuerpo y ya está. Y te sale la demo que te sale ellos, te sale perfecta. Esto es lo que escaneo. ¿De acuerdo? Eso. Un amasijo de cosas y de todo junto y de agujeros, lleno de agujeros. Todos son partes, pequeñas partes, que luego hay que girar, rotar, colocar, unir y demás. Pero aquí están todas las partes, todos los escaneos separados, juntos y lleno de agujeros. Y dices, pero esto es imposible. ¿Cómo junto yo todo esto? MemMixer. Ya os digo, MemMixer. Bajaros este programa. Hace milagros. Rellena lo que no hay. ¿Vale? Tiene un sistema inteligente de que te rellena las cosas con la curva que debería tener. Es flipante. Para empezar, cómo quitarle el gorro de la cabeza y dejarle una cabeza suave. Es que lo seleccionas, le das un botón y te lo hace y te lo quita. Bueno, este es lo que teníamos. Después conseguí montar esto. ¿Vale? Parece el monstruo de Frankenstein a trozos. Le quito un trozo de aquí, le pongo un pie de no sé, de otro escaneo, le pongo no sé cuánto, la mano de no sé qué, y al final tengo estos agujeros. Fantástico. Esto en Mixer es un momentito. Y en Mixer con sus horas de trabajo, pero lo vas cosiendo todo. Lo vas cosiendo y vas rellenando las partes que te faltan. El agujero de la axila, si aquí os veis, hay un agujero en la axila ahí, enorme, pues en Mixer lo rellenas en un momentito. Una vez que ya tienes así, lo tratas, le empiezas a dar con el pincel. Tiene herramientas de escultura como si fuesen barro. Puedes empujar, tirar, suavizar, deformar, mover bloques enteros de textura, de material, con pinceles, todo con pinceles. Entonces está genial porque es como manipular barro, ¿no? Siguiente fase, todo suavizado y ya quitado el gorro y todo cerrado. Ya no hay líneas azules y está todo cerrado y la cabeza redondeada como nosotros queríamos, tenía pies todavía. Bueno, y luego descubrí que si me lo llevaba a Blender con una herramienta que tienen de perfilado, podía haberlo perfilado y esculpido mucho mejor en Blender una vez que tuviese esto. Tiene unas herramientas de perfilado mucho más potentes que el Mixer, pero esto yo no sabría hacerlo en Blender. Y después, ya preparado para manipular, y el final manipulado
que una vez que tienes el modelo hecho le puedes cortar las piernas y poner otras piernas, levantar la cabeza y texturizarla como tú quieras, como un pincel, y luego añadirle los tubitos y añadirle las cosas, el otro modelo. Y tenemos aquí la escultura que no pudimos todavía, hicimos una impresión chiquitita, pero nunca hemos podido hacerla en grande. Siempre que lo hemos intentado, siempre pasaba algo a la impresora. Tenemos hasta los hombros, una figura así de 50 centímetros. Hasta los hombros. Aquí se ve la malla compleja que manipula. Tiene 8 millones de polígonos, de triángulos. Y aquí abajo lo pone 4 millones de vértices y los manipulas como si fuese plastilina, ¿no? Y este es un render en Blender con luces para luego hacer las impresiones en papel y, y las pruebas de finales, ¿no? El Blender te deja hacer vídeo, pero también puedes hacer una imagen al tamaño que te dé la gana. 4.000 píxeles, 50.000 píxeles, lo que tú quieras. Entonces, genial para renderizar y llevar. Este tardó 1 hora en renderizar, no es mucho, porque no tenía textura ni nada. Y estos son todos los modelos en chico y todos los modelos en chica iguales que los hicimos, pero luego al final no usamos muchos de ellos, ¿no? Para poder mezclar partes de un cuerpo con otro y añadir partes del cuerpo de uno a otro. Estas son pruebas de impresión que ya os puso María y, bueno, deja mucho que desear la impresión, porque es un experimento, una impresora de 1.500 euros, acordaros. Precisión, descubrimos que las correas son elásticas a metros y hay unas que son con acero, para estas cosas con acero por dentro, y las descubrí después, por desgracia. Y aquí hay diferentes partes impresas y otras partes que separó en algún momento, entonces íbamos añadiendo trocitos. Pruebas de impresión aquí. No, no está aquí. Y bueno, pues va imprimiendo muchos, estos hilos, luego se limpia, todo esto se limpia y los andamios. Cuando calculas esto, dicen cuántos kilos vas a tirar de filamento. Vas a hacer, por ejemplo, 8 kilos. Vale, las bobinas son de 1 kilo. Pues en algún momento tienes que cambiar, ¿no? Tienes que estar pendiente y cambiar los filamentos. Pero bueno, al final mucho filamento se fue en los andamios, en las estructuras para sujetar las zonas de impresión. Que haya impreso, sabes la cantidad de residuos que se genera con esto de los andamios. Vale, Bellón, más allá. Este es un proyecto muy interesante porque fue un paso adelante en la cosa de hacer experimentos con plantas. Muy interesante, nos presentamos el proyecto, sabemos cómo funcionan las plantas. No sé si María os contó de que realmente no sabíamos si iba a funcionar. Era un experimento, ¿vale? Sabemos que funciona con humanos porque te pones un casco de esos que hemos visto por internet, los vídeos y demás, y tenemos, María os puso este experimento, ¿vale? Que hicimos en Oslo y dijimos, tenemos que hacer algo importante con esto, tenemos que hacer algo y vamos a poner las plantas con sonido a ver qué pasa. Y no sabíamos lo que iba a pasar, por supuesto. Esto es lo más divertido, ¿no? Vamos a ver qué sale. Y hacemos toda la parafernalias y el día que hacemos el concierto es cuando sabemos, bueno, ahí no sabemos, luego cuando recogemos todos los datos es cuando averiguamos si realmente ha funcionado. Entonces, todo el proyecto está basado en a ver si funciona con los datos. Bien, aquí quiero que fijéis en ese casco. Ese es el casco súper chulo que te venden, una pastita con 16 canales de información, fantástico, maravilloso. Ahí tenéis las ondas cerebrales, pipí, funcionan de maravilla. Te pones el casco y enseguida funciona. Os recomiendo este, ¿vale? Y ahí está la planta con lo que estaba sintiendo. Este casco. Fijaros bien en el casco, importante, ¿vale? Este es el casco que hicimos el experimento. Fijaros qué bonito, qué persona más relajada jugando con las plantas. Ahora, ponte esto en la cabeza. A ver si te relaja. Con esos pinchos. Fijaros en los pinchos. Ese es el casco que teníamos. Con unos pinchos. Yo me lo probé y era una tortura. Y además estas cosas que se ve con tuercas para apretar, para que se te clave. Y te decían, es que eso se tiene que clavar en la piel para sentir bien. Dijimos, ¿cómo vamos a poner a la gente a escuchar un concierto
con un coso de tortura en la cabeza. ¿Vale? Este es el casco que viene con el OpenBCI. Bueno, viene, te lo imprimes tú, te dan todos los planos y te vienen esas puntitas de pinchos para torturarte la cabeza. Imposible. Esto es imposible. Nosotros queríamos esto. Estos son 800 euros o 1000 y pico euros cada casco, más la licencia de software. Y esto era 400 euros la placa. Compramos 4. Imaginaos si tuviésemos que comprar nosotros. Y el casco de tortura. Y compramos los pinchitos especiales, bla, 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 bla. Imposible. O sea, no ves fotos de gente con ello y estás sonriendo porque es que están, que me lo quiten ya de una vez. Porque es que es estresante, es estresante. O sea, no sé cómo pueden conseguir mediciones. Estos que son cascos con una espuma y son húmedos. Hay que echarles un líquido y entonces hace genial contacto. Realmente es agua salina y hace contacto con la piel y conducen genial la electricidad. Y entonces medía muy bien, muy bien. Te lo ponías y enseguida, ¡tum!, verde todo. Y con este aprieta aquí, que este no funciona, aprieta aquí, que este, este ya no funciona, uy, joder, qué dolor, uf, ¿vale? Imposible. Entonces dijimos, vamos a rediseñar el casco porque este casco no vale para nada. Hicimos esta cosa tan chula, esto es renderizado en Blender, precioso, brillante y demás, y ahí adentro tenía unos agujeros, unos contactos para meter una espumita y echarle liquidito. Entonces pusimos espumita, liquidito, la goma tira y funcionó de maravilla. Menos las personas que tienen mucho pelo, que les costaba hasta que entraba el liquidillo en el pelo, pues le costó, ¿no? Pero al final funcionó de maravilla. Y conseguimos nuestros datos. 4 sensores, 4 datos funcionando perfectamente. Ahí están los datos de las personas. Sin sufrir, sin rascarse la cabeza. Y además teníamos las personas, teníamos una persona de yoga en la entrada que se llevaba a las personas para relajarlos, meditarlos y que se pasaran para escuchar, ¿no? Entonces les poníamos el casco delicadamente. Bueno, estos son los kits. Aquí, a ver si encuentro. Aquí está. Aquí está el Beck. Aquí está. Ahí está María embarazada, por cierto, poniendo los cascos a las personas ahí tranquilamente, en silencio y demás. Y yo ahí desesperado poniendo todo en marcha con 4 ordenadores, porque todos los cascos mandaban los datos por Bluetooth y el software está hecho en processing. Y yo le daba ahí a todos a grabar y luego un servidor que va recogiendo el lado de las plantas, ¿no? Y esto es bueno, los datos que se recogían de la gente. Genial, funcionó genial los datos. Y las plantas también funcionaron genial y todo genial. Bueno, esto es para que veáis las bolitas que hicimos. Hicimos un diseño para que luego quedase chulo en el vídeo y que quedasen unos objetos ya en sí mismos chulos. Aquello es la fuente de alimentación que alimentaba los sistemas. El casco con sus rayitas. Y lo que es el escenario donde estaban las plantas y los tapetes para estar. Es un espacio, quien conozca la Laboral Centro de Arte, es un espacio enorme, amplio, pero es muy acogedor, es blanco y es un sitio muy chulo, ¿no? El hall, esto es el hall. Entonces ahí hacemos muchísimas cosas porque los fondos y todo son... La luz tiene forma de nave industrial, entonces tiene arriba unos paneles de luz que entra la luz indirectamente y te ilumina todo. Fantástico, ¿no? Estos son músicos de improviso, improvisaban música porque nosotros lo que queríamos era que la gente se llevase sustos y no esperase la música normal. El montaje y el resultado final que ya habéis visto del concierto. De la gente ahí tranquilamente disfrutando de la música. Acordaros sin un casco que les está atravesando el cerebro. ¿Cómo funciona? ¿Cómo hicimos esta cosa? Aquí está la parte interesante, la chicha, la chicha. Estos son los datos que recogemos de las personas, las ondas cerebrales. Guay, fantástico, maravilloso. El casco lo transmite por Wi-Fi, bueno, por Bluetooth al ordenador y listo. Las plantas. Y las plantas recogen la información igual, sus ondas son estas. Vibraciones eléctricas en la planta. Guay, muy bien. Pero esto son cosas totalmente distintas. ¿De acuerdo? Unas son ondas cerebrales que se parecen más al sonido y la de abajo parecen una montaña rusa. Entonces, teníamos que conseguir
coger estos datos y igualarlos de alguna forma. Entonces, como yo tengo cierta formación de matemáticas, cosa que es fundamental para dedicarse a la programación y a todas estas cosas, las matemáticas, de repente pues yo sabía que existía la, la transformación rápida de Fourier, porque la lenta es muy lenta. La rápida porque es la rápida, lo hace en un momento. ¿Qué hace esto? Se usa mucho para descomponer sonido, pero también se usa para restaurar imágenes de fotos, y se usa mucho para inteligencia artificial también. Lo que hace es descomponer estos bloques de los datos en componentes, en lo que serían, por ejemplo, puesto con el sonido, tú coges el sonido, te lo descompone en frecuencias. El típico esto de las lucecitas que tienen muchos cortes y van subiendo y bajando, pues son las diferentes frecuencias en la intensidad que tienen. Pues esto es lo mismo, lo descompone en como frecuencias y en qué cantidad de intensidad tienen esas frecuencias, ¿no? Cualquier grupo de datos lo puedes procesar con esto y te saca. Entonces tienes unos datos iguales para comparar, porque los valores y la transformación es idéntica, da igual los datos que sean, te dan unas transformaciones de datos parecidas. Entonces, si veis aquí, los humanos tienen estas ondas y las plantas tienen esas ondas. Son completamente comparables, ¿vale? Ya no tenemos datos de plantas y solucionamos. Entonces, lo que tenemos es que coge el sonido y lo dividimos en 128 cortes, tanto unos datos como otros. Y, a ver, estos son los datos que tenemos del cerebro. Y ahora vamos a ver los datos transformados por Fourier. Y estos son los datos de Fourier. Aquí ya simplemente a vista ya ves patrones, movimientos de ondas, barridos, ¿no? Y estas son las ondas cerebrales. Ahí alguien se despertó, ¿no? Las ondas cerebrales descompuestas en frecuencias. Cada uno de estos picos es una frecuencia y la altura es la intensidad. Puesto en una sola onda, en lugar de líneas verticales y puestos en una onda, y observas estos patrones de comportamiento. Estas son las plantas, las curvas de las plantas, y estas son las ondas de las plantas, la transformada de Fourier. Y es completamente comparable, tienen ciertas diferencias, pero son comparables unas con otras. Ahora ya tenemos esto, ahora tenemos que juntarlo y visualizarlo. Y ese fue un proceso relativamente complicado, buscar una forma de visualizarlo. Bien, este es el proceso. Recogemos los datos con PHP y Processing. Todos los datos, tenemos archivos, miles y miles de datos. Seleccionamos a quién vamos a usar, qué persona vamos a usar y qué planta vamos a usar, porque son más claros los datos o porque nos interesa más, porque eran más limpios o porque reacciona mejor. Los procesamos con la transformada de Fourier en PHP, con lo cual yo meto otros archivos y hay una página web que yo le voy dando, link, 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 y me va haciendo todos los archivos nuevos, con todas las ondas, archivos enormes, con todas las transformaciones, las conversiones, todo en el tiempo. Yo las cojo con Processing, leo esos datos y los visualizo en 3D. Primero con unos cubos, luego no sé qué, luego unas ondas, luego al final buscando una forma, decidimos hacer un toro, que es la forma que al final tiene, con un montón de bolas que se mueven dentro del toro. Y era una forma circular de movimiento que te permite poder seguir. Cualquier bola es un dato y lo puedes seguir. Sin embargo, una representación que va desapareciendo no puedes seguirlo, ¿no? Entonces es una cosa cíclica y entonces genera patrones que puedes seguir mucho más fácil, ¿no? Con Processing hicimos el modelo 3D, podemos ver las bolas moviéndose a toda leche. Con PHP convertíamos eso a un formato de archivo que se llama DAE, que es un archivo de texto, es un modelo 3D escrito en texto. Bola, no sé qué, textura, no sé cuánto, y con lo cual es muy fácil de interpretar, y admitía animaciones. Entonces yo generaba un archivo con todas las bolas, con toda la descripción de las bolas, y con todas las animaciones que quería. Se pasa a Blender,
se texturiza, se ilumina y se render. Ahí se hace el render con Blender. Fotograma a fotograma, tin, tin, tin. Un mes, un mes de conversiones, un mes de renders, 3 ordenadores. Estaba hasta las narices yo de bolas. Y tenía tantos archivos y tenía que con muchísimo cuidado de no mezclarlos, porque ya María había dicho como, coja un archivo, porque yo no pongo nombres, pongo A, Z, 01, 02, 03, como se me mezclase una carpeta, no sabía si son personas o no, con lo cual tendría que volver a tirar y volver a renderizar todo. Entonces rendericé todas las personas primero y luego todas las plantas, porque ya había visto en Processing las bolas se pueden ver a tiempo real moviéndose y funcionaba muy bien. Hicimos el render texturado, bla, bla. No pudimos hacer las luces y el texturado que queríamos porque se nos ponía en varios meses y no teníamos varios meses de render. O sea, tú sabes que fotograma, hay unos 15.000 fotogramas. De esos 15.000 fotogramas, un fotograma tarda media hora en hacerse. Un fotograma. Multiplicas por 15.000 y te dicen los meses que vas a tardar en renderizar una cosa. ¿Cómo bajas eso? Quitando textura, quitando transparencias, quitando rebotes en Blender de las luces y conseguimos 8 minutos. 8 minutos por fotograma. Y entonces, pues ya estaba. Más o menos calculábamos el tiempo. Entonces había ordenadores zumbando en una habitación y yo a las 3 de la mañana tenía una alarma para ir a darle el siguiente, cargar el siguiente modelo y a darle a renderizar y así sucesivamente, ¿no? Porque era tanta información que los ordenadores no eran capaces de coger toda la animación entera y tenía que ir poquito a trocitos porque era incapaz, el ordenador se bloqueaba y no podía procesarlo. Y después con DaVinci montamos los vídeos. Todo el mundo nos critica. Bueno, habéis elegido los planos. No, no, solo elegimos la persona y la planta. En el tiempo de concierto correcto. Nunca elegimos qué momento. De momento. No este momento que parece que suena, que este momento con esta persona en este otro momento lo juntamos y parecen iguales. No, no. Los momentos son los tiempos reales de concierto juntos. Lo que dijimos es esta persona con esta planta. Y aquí esta persona con esta planta. Pero yo tengo un DaVinci con todas las personas y todas las plantas juntas en sus tiempos. Y yo solo digo cuál quiero que se display en cada momento, porque no podemos poner todas, si no pondríamos todas. Si tuviésemos 20 pantallas en un escenario, pondríamos todas para que se viesen. Y es alucinante algunos momentos de coincidencia de personas con plantas y dices, bueno, son coincidencias, pero cuando la coincidencia se repite en todas las personas y en todas las plantas, ya no es una coincidencia, ya es un hecho, ¿no? Entonces, en eso quedó este tipo de historia. La planta y el humano. Cada bola es una de esas ondas y los valores se mueven. Es un algoritmo que metimos y que este algoritmo lo que hacía es modificar los datos para la bola, ¿no? Hace poco tuve que explicar cómo era el mecanismo y la bola se mueve dentro del toro, así, hacia adelante o hacia atrás, y luego en el radio del toro, lo cual genera espirales y cosas entre medias, sale y fuera, pero nunca se sale del toro. Y luego tiene la escala, el aumento. Y esa vibración que veis a veces, de las bolas que a veces vibran, si nos vamos a ver, ¿dónde está eso? ¿Dónde está? Si nos vamos al momento que tenéis las ondas, cuando esto esté grabado podéis volver para atrás y veis las ondas cómo se mueven, esas ondas que se movían y se movían son las bolas moviéndose. Ajá. Y son 500 bolas y realmente son 4 bolas en simetría de 90 grados para rellenarlo todo. Porque realmente no podía poner más bolas porque no me daba los días de renderizado. Todo esto vas sacrificando cosas porque no tienes el tiempo, ni el dinero, ni la máquina, las máquinas para hacer esto, ¿no? Y bueno, de esto nada más. Y ahora pasamos a otro proyecto que María no habló de él y hablo yo de él, que es un proyecto que me encanta, que se llama Las plantas también miran las estrellas, que es que las plantas también miran el espacio, ¿no? Y les gustaría irse fuera del espacio. De hecho, el ser humano se lleva las plantas. No sé quién lleva a quién al espacio. No sé si entendéis. Vale, es un proyecto que
fue para, nos encargaron en Matadero, Matadero Madrid, que es un antiguo matadero, que es un centro de arte y cultural y tiene unas naves fantásticas para hacer cosas, pero tiene una problemática Madrid es que en esta zona, que es muy seca y en verano hace unos 50 grados y en el patio fantástico que tienen no hay forma de hacer nada. Luego tiene una problemática especial porque no puedes hacer agujeros en el suelo porque está protegido y demás, entonces no puedes intervenir. Nosotros diseñamos toda una serie de estructuras enormes para cohabitar personas y plantas y animales. Entonces estos espacios son como estrellas de mar, están llenos de agujeros, son estructuras para que en los parterres se planten las plantas, pero luego crezcan fuera de ellos, invadan totalmente toda la estructura. Y los animales también anidan dentro, insectos, y estos dispositivos te permiten sentir las plantas. Estos son tentáculos que se mueven, conectados a ciertas plantas para visualizar esa parte de las plantas que están ahí también. Asientos que vibran y tienen vibraciones para sentir las plantas y otros que tienen sonido, donde tú puedes ir allí a escuchar las plantas. Todo esto genera un microclima y hace que sea un espacio de convivencia de plantas y humanos a nivel. El proyecto quedó ahí, se presentaron más proyectos, fue una cosa de una exposición artística y este proyecto encajó muy bien y lo querían hacer algún prototipo, pero al final cambios políticos, pandemias y cosas de esas hicieron que todo cambiase y desapareció todo este proyecto. Aún así hay gente que dice, lo tenemos en mente, queremos hacer algo de esto. Y sí, bueno, algún día será, o no. Pero bueno, está hecho todo en Blender, todos estos renders son en Blender, las estrellas están hechas con Mixer. Estos escalados te los permite hacer Mixer, es una gozada, pero una herramienta para hacer estos escalados es fantástica para crear estas cosas. Y esos son erizos gigantes para abrazarte. Te puedes abrazar a ellos y sentir las plantas. Todo es para sentir las plantas y percibir las plantas de forma diferente, ¿no? Este es el modelo que tuve que construirme. Me pasaron los arquitectos unos planos que no eran reales y no me valían para nada. Tuve que ir fotos por fotos que tenía de matadero, ir haciéndome todas las naves y ahí está la estrella para dar la escala. Porque todo esto luego iba a ir a una exposición y hicimos una maqueta. Esto no es la estrella, esto es una maqueta para visualizar los datos de las plantas y dar la escala del tamaño de la obra, ¿no? Ahí están las personas y esa sería la estrella. Hicimos una maqueta. No podíamos hacerla, ni siquiera podíamos hacerla por el presupuesto que teníamos en plástico impreso, porque no había presupuesto ni tiempo y tuvimos que hacerlo rápidamente en madera. Aquí se usó CNC, fresadora, lo encargamos a una empresa, nos lo dio las maderas cortaditas, listo. Yo, por supuesto, lo construí en SketchUp para que encajase todo, para ver que todo funcionaba y todo encajaba todo. Y ahí tenemos un erizo para. Y luego teníamos allí atrás unas pantallas donde se iban transmitiendo lo que sentían las gráficas de las plantas. Y había sonido, por supuesto, había sonido, no había movimiento. Estos son los sensores mandando los datos con un SP86, 8276, mandando los datos por Wi-Fi. Las curvas que se iban generando con 3 pantallas, con Raspberry Pi, muy lento, Raspberry Pi muy lento. Y aquí se colaron unos turistas japoneses y fliparon que aquello estaba moviéndose y vibrándose y decíamos que eran por las plantas y entonces ya, claro, fliparon. Después de esto los echaron, porque realmente se colaron, no estaba abierto al público, se colaron entonces. Pero bueno, que estuvo muy bien, aprovechamos la foto. Y aquí hay una persona de uno de los idearios de todo el proyecto, hicimos un VR para que te sintieses allí dentro, y entonces te ponías el casco y estabas allí dentro, escuchando el sonido y viéndote dentro de la estructura, ¿no? La estructura de las pirámides y todo eso. Estaba muy chulo porque podías ver la escala. Sobre todo en estos proyectos es ver la escala, integrarte dentro de la escala. Porque teníamos unas maquetitas chiquititas. Hicimos estas pequeñas maquetitas en impresión 3D porque es lo único que podíamos hacer. Con el tiempo que teníamos y el presupuesto era imposible. Imprimimos estas cosas con la escala y la gente, pues, con plantitas, lo pusimos así, para dar
la idea. Es un proyecto que me gustaría hacer y se quedó ahí. Usamos mucho Blender para hacer todas esas estructuras y SketchUp, el Mesmisu para hacer los agujeros y todas esas historias. Y hasta aquí. Ahora supongo que hablamos de preguntas y dudas y cosas así. No sé, ¿alguien tiene alguna pregunta? ¿Que le comente algo? Esto está grabado, lo podéis ver después muchas veces y apuntarlo todo. A ver, por el chat. Sí. Mm. Hola Alberto, ¿cómo va? Tengo una pregunta. Sí, Vi que usaban muchos imanes para pegar como partes desde las plantas, por ejemplo, a la mochila y tal. sí. ¿Has tenido problemas con la electrónica de alguna? Porque, No, nada, ninguna. Son okay, muy porque yo complejas. estoy pensando también, o sea, vi eso ayer y dije, qué bueno, yo uso mucho Velcro, yo hago wearables para una instalación de para realidad virtual, y uso mucho Velcro para pegar las cosas, o sea, la cajita donde tengo el circuito al cinturón donde que se pone el usuario, pero a veces el Velcro se me pega en la ropa, en las demás Sí. cosas, y vi lo del imán y me preguntaba eso, si había un problema con la electrónica, digamos, pero bueno, genial. No. Mientras no generes bobinas, o sea, hagas un rollo de cable y lo pongas cerca del imán, que eso genera, pero no, ningún problema, no. Hemos usado Perfecto. imanes en muchas cosas y cerca o sea, por ejemplo, con el casco, la Ajá. electrónica está muy pegada a los imanes. Y teníamos un disco, que eso no se ve, tenemos un disco con 3 imanes, metíamos por detrás de la ropa y luego cogíamos el cajito y hacíamos plac y se quedaba porque pillaba la ropa y se quedaba donde lo dejábamos. Entonces estaba genial. Y nunca da problemas con la electrónica. Perfecto, gracias. Nada. Eso sí, usar siempre neodimio. No uséis imanes de estos negros porque no tienen potencia. Los Ok, neodimio son más chiquititos y mucho más potentes. ok, gracias. Alberto, acá en el chat te leo una pregunta de Juan Francisco, que pregunta en qué lenguaje se puede programar en Arduino y en Processing. En lenguajes. El lenguaje de programación de Arduino es C, si se refiere a eso, o el idioma. Si se pone el lenguaje, el processing se trabaja en C. Es un lenguaje propio, adaptado, es un C adaptado. Y en processing es Java. Es Java, no tiene más lenguaje, solo es un lenguaje. Son editores que ya trabajas en ese lenguaje, en Java, en Processing, que se trabaja en Java, con todas las librerías en Java, y en Arduino es una versión de C. De hecho, hay librerías, cosas que puedes usar del lenguaje C, eh, que no son de Arduino. Vas a la página de Arduino y hay cosas que no están porque se usa el lenguaje C. Porque esta agregó a la pregunta que alguna vez escuchó que se puede también en Python hacerlo. No, existen editores de Python más propios. O sea, tú puedes teclear lo que te dé la gana y luego guardar el archivo, es un editor de texto. Lo que pasa es que para pasar a Arduino no usas Python. Para eso están otros programas que sí tecleas Python y funcionan con Python, pero no puedes teclear Python, lenguaje Python y mandárselo directamente a un Arduino. Eso no funciona. Existe otro que es para hacer eso, que lo instalé el otro día, por cierto, y se llama... Ah, no me acuerdo. Bueno, es uno especial para Python para procesadores. Lo llaman el Python de procesadores. Estoy buscándolo, pero no me acuerdo cómo se llama. Lo usé una vez nada más. Y eso sí, te deja perfectamente teclear en Python y le haces así y
el Arduino. Pasa que necesitas unas cosas especiales, una preparar el Arduino. De hecho, usé el Tiny me compré el Tiny de Raspberry Pi, del procesador Raspberry Pi, y podía elegir programar con Arduino o programar con Python. Y le metí una librería de Python para que él entendiese el Python y lo programé con otro programa. Al final es un editor y lo manda el archivo. Bien, y Esther levantó la mano, Esther Pizarro. ¿Tenés? Ahí está. Buenas tardes, buenas noches. Hola Alberto, encantada de verte. Estamos Marcus y yo aquí. Y bueno, yo en realidad lo que quería era darte las gracias tanto a ti como a María, porque me parece enormemente generoso por vuestra parte el compartir lo que son las entrañas, ¿no? Las entrañas de vuestros proyectos. ¿Eh? Información secreta. Sí, totalmente. No todos los artistas lo hacen, ¿eh? No. Por eso te digo que la verdad que el hecho, ¿no?, de cómo nos habéis contado los proyectos, ¿no? María en la parte pues, más conceptual, más narrativa de cada propuesta, ¿no? Y tú en la parte más técnica, ayuda muchísimo a entender, bueno, vuestra obra, que como somos grandes admiradores vuestros y que conocemos, ya hemos visto unos cuantos proyectos, hemos tenido la suerte de verlos y disfrutarlos, pero es verdad que contada como lo has contado, ¿no? Y sobre todo también con la franqueza que supone un poco la propia experimentación artística, ¿no? El ensayo y el error. El decir, bueno, arrancamos aquí con un reto que no sabemos por dónde vamos a salir y que al final, si no podemos, como decimos, ¿no? Si no podemos llegar a Roma por una vía, vamos por otra, pero tenemos que llegar. Sí, y tenemos que llegar con ese deadline que suponen pues las exposiciones, los proyectos, la entrega de ya proyectos pues, para justificar subvenciones o ayudas económicas y que os entendemos perfectamente y que hace que muchas veces deseches, ¿no? Entonces es verdad que a veces llegas a vías muertas, ¿no? Y bueno, luego creo que hacéis un equipo fantástico que os complementáis muy bien, ¿no? Con los conocimientos y fortalezas, ¿no?, que tenéis cada uno, que venís de ámbitos diferentes, pero bueno, que habéis sabido encontrar ahí ese punto de inflexión y que desde luego pues estáis haciendo proyectos muy interesantes. Y bueno, remarcar un poco, que me ha parecido súper interesante, ¿no?, ver esa curva, ¿no?, de complejidad que habéis ido alcanzando desde unos proyectos iniciales, ¿no?, con unos planteamientos, unos retos y unas ambiciones pues muy abordables, ¿no?, a ver cómo eso se ha ido incrementando en proyectos mucho más complejos, más sofisticados también en cuanto a su producción final, con unos retos en visualización, ¿no?, en programas, ¿no?, en meterte, ya sabemos que te metes en muchos charcos, pero nos lo has demostrado, ¿no?, ahora que realmente ese manejo de programas y decir, si no puedo con un programa, pues yo me cojo hasta donde llegue y luego me lo llevo al otro y ahí sigo, ¿no? Pero esto hay que sacarlo, ¿no? Exacto. No hay, no sé, es como en un trabajo tienes que sacar un producto y al final tienes que hacerlo, no sé qué, pero aquí no puedes fallar porque es mi obra y tienes que hacerlo. Entonces el reto de ser tu propio jefe es horrible porque te exige. Efectivamente, y además ahí un poco se pone de manifiesto también un poco que tenéis una metodología tremendamente disruptiva, no solo a nivel de concepto, sino a nivel del propio trabajo, ¿no? De decir, pues venga, vamos a hacer algo más loco, ¿no? Todavía, o si no, pues, pero lo hacemos. Sí, hay una cosa que no hemos contado, que contamos muy rara vez, es cómo trabajamos María. Yo propongo algo y María dice que no. Yo propongo algo y María dice que no. Entonces así van evolucionando las cosas. Al final lo que sale ni lo he decidido yo ni lo ha decidido María. Es como un conjunto de los dos. ¿Pero por qué te dice que no? ¿Porque lo ve muy loco, muy inviable? No, porque dice, esa visualización no me gusta, porque esa no funciona, porque no sé cuánto, tendría que ser de otra forma, pero no me dice cómo. Yo tengo que interpretar sus intenciones para crear la visualización. Pero al final creo que Marcus te entiende, o al revés. Te entiendo bastante. Es yo hago un no sé qué y ella dice no. Y entonces le tiramos a la basura. Y no vea la cantidad de cosas que se tiran a la basura, pero luego lo ves y dices, sí, es que tenían que estar en la basura, porque el resultado final ha sido increíble, pero no lo he hecho yo ni lo ha hecho María, es una fusión de choques.
Bueno, ese Sí, es el trabajo en equipo, ¿no? Y al final yo creo que esas cosas que se tiran a la basura no se tiran a la basura, porque se quedan ahí y siempre se rescatan. O sea, yo creo que ese brainstorming inicial y esas cosas que descartamos, ¿no? En esa primera fase de un poco de conceptualización, ¿no? De decir, venga, esto no, hay que limpiar, no, esto es excesivo, no, esto no puede. Va saliendo y se va decantando, ¿no? Para mí los procesos de trabajo sufren esa decantación natural, ¿no? Para decir, realmente nos tenemos que quedar con lo esencial, con lo que comunica un mensaje y lo que realmente tiene que estar. Lo demás se va cayendo en la propia curva, ¿no? O timeline del proyecto. sí, sí, sí. Bueno, nos callamos y dejamos a los demás Acabar participantes. por ahí. Abrazo, ¿dónde estás? Gracias, Esther. Tengo otra pregunta de Paula. Pregunta qué tipo de alimentación o baterías se utilizan para las piezas vestibles. Baterías de litio, baterías planas de litio, con sus cargadores y sus transformadores. Existe toda una tecnología ya hecha, son baterías planas, las típicas de los móviles, blancas, plateadas, con una cosita amarilla, que llevan su propio... compras eso, compras luego porque eso da 3,3 voltios y luego compras un chip que lo enchufas y te da 5 voltios, misteriosamente, ¡pum!, te da 5 voltios. Y además también te vale para cargarlo, entonces ya lo tienes todo completo. Un pequeño chip. Son planas. Las puedes comprar las redondas también, las hay en redondo, pero las planas, lo que pasa es que las planas, en cuanto no las usas, se hinchan y se estropean. Pero planas, planas. Bien, pregunta Eduardo, ¿cómo financian el proyecto? Me imagino que se refiere a los proyectos en general. Sí, ese es uno de los problemas. No podemos elegir la financiación, entonces nos presentamos a cientos de concursos al año, concursos, residencias, becas, premios, de todo. María tiene una agenda, cada año es una nueva y se llena de todos los concursos que nos presentamos y todos los que nos rechazan, casi todos, por supuesto, pero insistimos y de vez en cuando alguno cree en nosotros y en nuestra trayectoria y de repente nos dicen, venga, sí, confiamos en vosotros. Alguna vez nos han llamado diciendo, oye, lo que ponéis aquí, ¿podéis hacerlo? Y nosotros, sí, sí, podemos hacerlo. Ah, vale, pues entonces para vosotros el premio o la beca. Y es la única forma, porque son presupuestos de electrónica, materiales y de tiempo que no podemos. Nosotros no vendemos obra. No tenemos galería ni hacemos obra para venta de para galería. Entonces no vendemos, no tenemos otro tipo de financiación. Becas y incidencias. Premios, muy pocos. 2 o 3 nos han dado. Premios, decir, tomar dinero por haberlo hecho. Muy pocos. Los demás son todos, toma dinero y lo fabricas. Y tal día lo tienes que presentar. ¡Ah! Así. Bien, Julieta, en relación a esto, pregunta, ¿qué margen de error se plantean en los presupuestos de los proyectos artísticos? Pensando en las dificultades en los requerimientos para impresión 3D y electrónica. Ojo. No tenemos, no hay un baremo, tenemos tanto dinero, vamos a ver hasta dónde llegamos. Empezamos a hacer presupuestos y decimos, vamos a hacer 50 sensores, como el último proyecto, vamos a hacer 50 sensores. Solo tenemos dinero para 20. Pues bueno, pues 20. Ya está. Entonces reduces. Solo tenemos que hacer render un mes. No tenemos 3.000 euros para comprar un ordenador nuevo. Pues nada, bajamos calidad. Y así estamos constantemente, ¿no? Tenemos que hacer malabares. Y de repente suben los precios y entonces pues tienes que buscar algo más barato. Siempre así. Horrible, horrible, porque nunca llegan las cuentas, nunca llegan las cuentas. Bien, Michael pregunta, dada su condición de matemático y artista, ¿cómo se da esa colaboración entre dos metodologías de investigación distintas, como son la científica y la artística? Si vas a la facultad de matemáticas y los ves, tantos locos, y es más filosofía, la matemática de investigación, que es lo que yo quería hacer realmente, matemática de investigación, investigar en matemáticas, es filosofía, es casi arte lo que hacen con letras y números, no usan números, son todos símbolos. Incluso inventan, lo último que he oído es que inventaron un nuevo lenguaje para poder hacerle mejor las matemáticas, porque tienen que hacer su propio lenguaje. O sea, no tienen nada, tiene mucho que ver con el arte, muchísimo, es mucho más fácil
mezclado. Eso sí, la matemática que más, lo que ya llamo matemática para ingeniería, que te resuelve los ángulos y las circunferencias y todo eso, eso lo aplicas en la programación, ¿no? Pero la matemática es más filosofía. ¿Alguna pregunta más? Acá Jessica está preguntando algo por la batería, algo muy, muy específico, no sé si lo vamos a poder ver porque está mandando un link para saber si exactamente era una de los componentes. Un Ah, conversor de eh, 3 a 5 volt. Sí, el power sí, boost para las baterías de tipo sí, es esta convierte cosa. voltaje. Sí, pero esta es de 1,8 voltios. Tendrías que buscar, tendría que mirarlo más detenidamente, pero sí, son este tipo de circuititos. Porque los probé y no me funcionaron. De hecho, lo probé una vez y dejó de funcionar, lo quemé, no sé qué pasó, pero no me funcionaron. Y hablando con un técnico me decía, claro, pero ¿a qué costo? Digamos, como que reduce mucho el amperaje de las baterías, o sea, que duran muchísimo menos. Sí, 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 claro, pero es que no hay otra forma de subir el voltaje. Se usan estas cosas. Yo los he usado y funcionan bastante bien. Pasa que yo uso otros. Estos son los de Claro, Adafruit y funcionan claro, muy quizás bien. hay unos que tienen bobinas y son como más hardware, por así decirlo. Sí, pero yo he probado algunos de estos y no han funcionado. Algunos no Ok. funcionan bien. Pero esto de aquí va la batería, sí, sale 5 voltios. Y luego este no tiene cargador. No tiene, bueno, se cargan por ahí. Vale, por 5 voltios lateral. Este debería funcionar bien. Lo que pasa es que, no sé, yo uso otros modelos, siempre he probado algunos y algunos no funcionan bien, se calientan, Ah, dan 5 voltios pero se cortan. Bueno, un sí. follón. Sí, Ok, no bueno, puedo. toca seguir probando. Sí, vete. Bueno, es que esta página no la conozco, pero bueno, esto es de Adafruit, es la página Sí, de un sensor de Adafruit. Yo no suelo comprar nada de Adafruit porque suele ser más caro, entonces compro en China todo, pero bueno, eso depende del país, luego ya la llegada de las cosas. claro, por AliExpress o ese tipo de páginas. Sí, AliExpress, usaba antes una, pero se volvió tan caro. Ahora uso Amazon, para España uso Amazon, que están todos los chinos metidos allí y te llegan Ok, al día siguiente y gracias. y cuesta lo mismo. Bueno, ¿alguna pregunta más? No, no hay más preguntas. Bueno, pues muy bien. Bueno, Alberto, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a María también. Impresionante la charla, ese recorrido, ese compartir Sí, muy de rápido, muy rápido. experiencias. Hay muchos entremedias que se quedan, ¿no? Y cada proyecto tiene montones de información y archivos que se Sí, podrían tal cual. explicar, ¿no? Pero bueno, se queda Tal ahí. cual. Esto es un resumen La- chiquitito de el todo. crecimiento en la investigación, en la prueba, el error, sobre todo el aprender del error, esto que decía también recién Esther, de que nada queda en el camino, todo es parte del aprendizaje Sí, futuro, me da todo mucha eso, ¿no? rabia Es cuando parte te de tomar equivocas. decisiones y el descartar y elegir la mejor opción, y el navegar por las herramientas y tener... Y eso, adaptar las herramientas a uno y no uno adaptarse a las herramientas. Eso es De todo. fundamental, ¿no? Sí, sí. No empeñarse en algo, saltar de una cosa a otra. Tal cual. Fundamental. Sí, Para nosotros. fundamental. Muy bien. Bueno, así que maravilloso. Encantado de tenerte acá y a María también, así que muy agradecidos y gracias a todos y todas por participar. Muy bien. Nos estamos viendo. Vale. Adiós. Chao. Chao a Chao, todos. chao. Gracias.